Estamos en tiempo de tertulia, de actualidad, de compartir información, de análisis. Eso sí, siempre con todos ustedes que pueden intervenir, pueden participar en directo a través de los WhatsApp que nos envían a nuestra plataforma y con otra herramienta que son las redes sociales, en este caso Twitter. Saludamos en directo también a todos aquellos que nos siguen a través de la aplicación de Mírame Televisión, Mírame TV, se la bajan, se la descargan, o que nos siguen en nuestra emisión online, mirametv.com. También en simultáneo a través de Facebook. Gracias por vernos, gracias por acompañarnos. Miren, hoy tenemos muchas cosas que contarles, tenemos mucho que compartir con todos ustedes. Un trozo de esta tertulia se lo va a llevar la conexión que mantuvo esta tarde después del encuentro que mantuvo con el rey la diputada de Coalición Canaria en el Congreso de los Diputados, Ana Oramas, insisto, tras su visita del rey. Esta intervención la hacía para el programa Más vale tarde de La Sexta con Mamen Mendizábal. Las negociaciones están más en los tribunales porque no solamente el candidato de Coalición Canaria, también del Partido Socialista están imputados. Y esto sí que es una anomalía democrática, o al menos lo parece. Bueno, están investigados. Bueno, lo puede llamar como quiera, pero está siendo investigado por 3 delitos de presunta corrupción. No, un expediente administrativo de la renovación para que no se suspendiera el servicio de grúas en La Laguna, sin ningún euro de perjuicio para los ciudadanos en La Laguna y con el aval de todos los funcionarios del ayuntamiento. Pero en cualquier caso, ¿no le parece que es una anomalía presentar a un candidato que está siendo investigado por la justicia? Vamos a ver, cuando es un expediente administrativo y tenemos la confianza absoluta de que se vuelva a archivar porque creemos en la justicia y tenemos un presidente como Fernando Clavijo excepcional, impecable en su vida política y en su vida personal, y además con un expediente administrativo de éxito porque no costó ni un euro a los ciudadanos de La Laguna y el servicio de grúas no dejó de funcionar ni un día. Lo que le quiero decir es que esa denuncia fue presentada por el portavoz de Podemos en la ciudad de La Laguna, con una clara intención política. Y nosotros confiamos en que vuelva a ser archivado. Ojo, porque la conversación de Ana María Oramas con Mamen Mendizábal, en esa conexión que mantenían en el programa Más vale tarde de La Sexta, justo después de esa ronda de encuentros que está manteniendo el rey con los distintos líderes de las distintas fuerzas que han conseguido representación en el Parlamento, dio para mucho. Insisto, luego tendremos la oportunidad de compartir con todos ustedes y analizar en esta mesa la conversación que mantuvo la diputada canaria con la presentadora del programa. Pero ojo, porque hoy ha habido mucho acento canario en la actualidad. El otro protagonista del día es precisamente el canario Alberto Rodríguez, el lagunero Alberto Rodríguez. Pasa a ocupar un puesto de responsabilidad de la organización política Podemos. Y todo esto en medio, también con cierto acento canario, del vaivén de la discusión en redes sociales entre Pablo Iglesias y Echenique. Vamos a tirar de tuit. Miren, este es el tuit que envió Pablo Iglesias. Dice: disfruta de tu purga, Echenique, que te va a durar poco. Y Heidi va y lanza a Echenique pues por el precipicio, ¿no? Como si fuera Clara. Ojo, porque Echenique va y le responde. Aquí lo tienen ustedes, la respuesta de Echenique. Estamos localizando para compartirla con ustedes. ¡Hala! Ya le has vuelto a estropear la fiesta matutina a todos los podemólogos en las tertulias. Aunque, ojo, que ahora se abre un nuevo debate importantísimo para el futuro de España. Vale, está claro que Echenique es Clara, pero ¿y quién es Heidi? Aquí entra el acento canario, porque Pablo Iglesias le responde: sigue el sendero de las cabras con las que se hace el queso majorero. A lo que responde Echenique: sí, hombre, un sendero de cabras, lo máximo en accesibilidad universal. Bueno,
de toda esta coña y de lo que pueda haber de enfado entre unos y otros hablaremos esta noche. Y de otros muchos asuntos. Lo hacemos con dos buenos compañeros de trabajo, con dos periodistas. Compañero del periódico El País, colaborador del periódico El País. Querido Jorge Verástegui, buenas noches. Buenas noches. Yo contigo tengo un problema, Jorge. Bueno, un problema chorra. ¿Verástegui o Verástegui? Verástegui, yo digo Verástegui. Bueno, y en el País Vasco se dice Verástegui. Hay un pueblo que se llama Verástegui, o sea que sí, que Verástegui. Suena mejor cuando se lo oye Verástegui. Y Óscar Martín. Buenas noches. Contigo tengo otro tipo de problemas, Óscar. Como por ejemplo que no me creo que tengas un trofeo o una medalla Pues por sí, haber ganado un campeonato de fútbol. Lo pude haber traído. Pero no lo trajiste. Ya, bueno, para no seguir hablando del deporte, de mi actividad deportiva. Compañero de A3 Media en Canarias, Óscar Martín. Les acompaña en las mañanas de la radio en Tenerife a través de Onda Cero. Bueno, nos vamos con el diputado canario Alberto Rodríguez, que sustituirá a Pablo Echenique al frente de la Secretaría de Organización de Podemos. El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha decidido realizar una reestructuración en la cúpula de la formación morada que conlleva la salida de Pablo Echenique, quien sin embargo se pondrá al frente de la Secretaría de Acción de Gobierno y se ocupará de las negociaciones con el Partido Socialista. Alberto Rodríguez, este canario que se ha hecho tan popular por sus rastas en su llegada hace 4 años al Congreso de los Diputados, y luego ya no por sus rastas, sino incluso por las buenas maneras, como debería de ser en distintas intervenciones en el Congreso de los Diputados, es precisamente la persona que pasa a ocupar este puesto de relevancia. ¿Por qué se produce todo este trasfriego? ¿Qué puede estar pasando? Vamos a ver, a mí me cuesta entender esta intención de Podemos de hacer pasar, digamos, una destitución de alguien como algo positivo, ¿no? O sea, me refiero, si alguien es secretario de organización de un partido, ¿no? Y lo cesan o lo cambian de posición, pues evidentemente ahí hay una connotación negativa, ¿no? Echenique era el encargado de estructurar el partido a nivel estatal un poco, ¿no? La organización del partido, y lo han quitado. Entonces, bueno, a lo mejor no es una purga, pero un elemento destitutorio sí tiene. Podemos siempre intenta decir, no, somos amigos y tal, pero bueno, decían eso entre Rejón e Iglesias y mira Rejón dónde está en otro partido, ¿no? O sea, que me refiero, es lo que es, ¿no? O sea, sacar a alguien de una posición de números del partido y de ponerlo en... Sí, porque supuestamente Pablo Iglesias, la argumentación que justifica el cese del secretario de organización son los malos resultados cosechados en este proceso electoral, en las autonómicas y locales, en la general. Esto ocurrió como por ejemplo en el Partido Popular, que obtiene malos resultados, un fracaso, y quien asume la responsabilidad directamente, es decir, quien señala al culpable del fracaso, Pablo Casado, es Amaroto, ¿no? Que lo desplaza. Esto ha ocurrido efectivamente dentro de esta formación política de Podemos. Evidentemente yo estoy convencido que esto forma parte, una herida más, ¿no?, de una guerra profunda interna que ha venido arrastrando la formación de Podemos, que lidera Pablo Iglesias, con distintas ficciones, mejor dicho, con distintas sensibilidades, y en la que ha podido formar parte también en determinados momentos el propio Echenique. En definitiva, independientemente de los resultados, yo creo que efectivamente, bueno, ha sido víctima el propio Echenique de esa guerra interna, difícil de suavizar por parte del líder Podemos, y quien tiene que responsabilizarse en este caso de los malos resultados que tiene una fuerza política es precisamente su secretario general, es decir, su líder, que es Pablo Iglesias, en este caso también, como ocurrió con el Partido Popular, que es el propio Pablo Casado. Insisto que ha sido víctima, efectivamente, de una guerra interna, de la que forma parte, por cierto, también por el propio Pablo Iglesias. Sin embargo, la elección de Alberto Rodríguez, ¿por qué se produce, Jorge? ¿Por qué se produce, Óscar? Bueno, porque Alberto Rodríguez... ¿Por qué Alberto? Porque Alberto Rodríguez no es cualquiera dentro de Podemos, un hombre de mucha relevancia. De hecho, si no me equivoco, ha sido el cuarto más votado por las bases, por los hombres y mujeres de la organización Podemos a nivel nacional. O sea que hasta ayer Pablo Rodríguez, Alberto Rodríguez, diputado por la provincia de Santa Cruz de Tenerife, era un hombre
fuerte internamente de Podemos. Y evidentemente, bueno, pues un hombre que parece que tiene el visto bueno de todas las ficciones de la propia formación, porque de hecho todas las ficciones lo votaron para que fuese el número 4 más elegido de Podemos, y yo creo que ha apostado directamente el propio a Pablo Iglesias por la figura de Alberto Rodríguez. Sí, además yo creo que también es una figura conciliadora, ¿no? Cierto, cierto. Que se está buscando la palabra adecuada para definir a Alberto, ¿no? Efectivamente. Incluso es un aquí, tipo de conciliador. Sí, incluso aquí, conciliador, ¿no? Sí, en Canarias, por ejemplo, en digamos, esa crisis que se produjo entre Sí se puede y Podemos y tal, jugó un papel conciliador para, digamos, generar esa confluencia en Canarias. O sea, que yo creo que tiene esa capacidad. La crisis interna propia que también se produjo, se originó en Podemos, en la organización, ¿no? Por un lado, Mary Pita, por otro lado, Noemí Santana, y algún núcleo de Podemos que evidentemente salió internamente destrozado, que formaba parte de la órbita de Gran Canaria, y un hombre, como estaba en Madrid, en el Congreso de los Diputados, pues quizá efectivamente asumía esa figura más conciliadora por su forma de ser, su tranquilidad, ¿no? Su consenso, y bueno, pues es una figura, ¿no? Evidentemente igual que la del propio Pablo Iglesias, ¿no? Que es quizás más fuerte, más dura, ¿no? Más arrojadiza. Oye, ¿cómo son los partidos? Digo, no lo digo ahora exclusivamente por Podemos. Bastan unos malos resultados para que afloren las heridas. Las heridas. Cierto. Lo digo por Podemos ahora, lo digo por el Partido Popular con anterioridad, las generales. Bueno, también en las generales Podemos, pero... El PSOE en su momento, con el sector Pedro Sánchez y Susana Díaz, que hubo una guerra interna brutal, ¿no? El poder siempre une, ¿no? Efectivamente. O sea, Susana Díaz y Pedro Sánchez parece que tienen una entente, ¿no? Cierto. O sea, Bueno, vamos a dejar esta cuestión. Por cierto, esa guerrilla de tweets, ese tuiteo entre unos y otros, entre Echenique y Pablo Iglesias, a mí cuando he leído esto digo, pues a mí me parece que se llevan de coña, o sea que... No sé, yo no sé si... no son bromas un poco pesadas, ¿no? No parece real, evidentemente, teniendo en cuenta el peso de los dos políticos, pero está evidenciando una situación preocupante. También se dieron Errejón e Iglesias un beso una vez en el intermedio, en un programa de estos, y mira cómo ha acabado, ¿no? O sea, madre mía. Bueno, cambiamos de asunto. Oye, tenemos que hablar de pactos. Por cierto, insisto en nuestras redes sociales y en nuestro número de WhatsApp por si ustedes también quieren hablar sobre lo de Echenique, Pablo Iglesias, Alberto Rodríguez, que yo creo que miren, pues cuando uno ve a un canario que progresa en una organización política, en el mundo empresarial, en el de la cultura, por supuesto, en cualquiera de los ámbitos o espacios de la vida, yo creo que es maravilloso. Pues me alegra. Y además, ver ese acento... Tiene una responsabilidad muy importante. Tiene que apaciguar ahora el futuro y lo que pueda ocurrir. Bueno, que habría que ver los pasos que Errejón va a tomar de cara a un futuro. Pues dejemos que esas cosas ocurran. Pero... Va a tener difícil Ana Oramas hablar de la voz canaria en Madrid, ¿no? Porque, hombre, que el número 2 de un partido sea canario es importante, ¿no? Que tiene una responsabilidad nacional, y ahora hay otro hombre que también puede formar parte de esa voz canaria de la que se otorga solamente Coalición Canaria. Efectivamente, estoy de acuerdo. Bueno, vamos con otros asuntos. De todo esto ustedes pueden ir opinando. Empiezan las conversaciones para gobernar Canarias. Coalición Canaria intensifica sus contactos, ya lo han visto ustedes, en Madrid, para amarrar un pacto que le posibilite seguir al frente del gobierno de Canarias. El presidente del gobierno en funciones, Fernando Clavijo, y el secretario general de la formación nacionalista, José Miguel Barragán, estuvieron ayer en la capital de España para avanzar en el acuerdo con los populares, pero también, ojo, para acercar posiciones con Ciudadanos. Tenemos pues las declaraciones que ha dado José Miguel Barragán, fruto después de haber mantenido, perdón, de Barragán no, que me he equivocado yo, de Asier Antona, que es del que voy a hablar ahora, porque ha coincidido en tiempo y forma que se ha ido para Madrid Fernando Clavijo con Barragán y que Asier Antona también se ha reunido con Pablo Casado y ha mantenido, bueno, han hablado de posibles pactos. Y esto es lo que dice Asier Antona que ha podido contar después de esas reuniones. Se le da autonomía al Partido Popular de Canarias, se da autonomía a la dirección autonómica del Partido Popular a que explore los acuerdos que entendamos importantes, siempre pensando en el interés general de Canarias, y por tanto ese va a ser el eje de coordenadas, la gobernabilidad y estabilidad, pensando
en el interés general de Canarias, y eso es lo que me va a mover. Y uno se pregunta, ¿y por qué no exploran a nivel nacional? Explórense. No, pregunto, digo, en Canarias, vamos a experimentar en Canarias, vamos a experimentar en Navarra, vamos a experimentar en Valencia. ¿Y por qué no experimentan ustedes ahí? Internamente, su propia internamente. casa. Primero que se experimenten ellos internamente, no, y en luego serio, ya afuera. Pues a mí me parece que, oye, ¿por qué no entendernos? Bueno, de hecho el PP y el PSOE en su día se entendieron de aquella manera, que después Pedro Sánchez tiró, se mandó a mudar, y hubo entendimientos ha habido. ¿Por qué no ahora? Bueno, ¿qué les parece? ¿Hay realmente el Partido Popular a mí hay una cosa... Bueno, ha abierto la relación? Sí. No, vamos a ver. Lo primero que sí me llama la atención, y en relación con lo primero, con la visita de Barragán y Clavijo, que sí quería nombrarlo, que es que me llama la atención que gente de un partido que se llama nacionalista vaya a Madrid a, digamos, a entablar las conversaciones políticas, ¿no? De hecho, los de Madrid los han devuelto aquí a la comisión negociadora del Pacto de Ciudadanos, ¿me entiendes? Y me parece reproducir lógicas absolutamente coloniales, ¿me entiendes? Ir a Madrid a arreglar las cuestiones. Y yo creo que donde se tiene que hacer, como bien le ha dicho Ciudadanos Madrid, es aquí entre otras cosas, Canarias, porque ellos han ¿no? dado un discurso a veces que las cosas en Canarias las arreglan ellos en Canarias, ¿no? Que no necesitan de las decisiones nacionales, ¿no? Y evidentemente a mí me ha parecido ciertamente una falta de respeto en este caso cómo se han establecido las reglas del juego, es decir, que se están creando mesas negociadoras para negociar un gobierno de Canarias, negociar instituciones canarias en esta comunidad autónoma, y Ciudadanos ha creado efectivamente una mesa negociadora. Van a Madrid, supuestamente fueron a Madrid a explicar, supuestamente, yo no lo sé directamente, sino lo que he podido escuchar, la situación judicial de Fernando Clavijo en torno al caso Grúa, porque evidentemente saben que es un impedimento, un hándicap para un posible apoyo, en este caso de Ciudadanos, a un posible gobierno liderado por el propio Fernando Clavijo. Y por otro lado, el propio Clavijo ha dicho que han negociado, ¿no? Se ha venido a decir que han estado negociando. No se ha negociado, es decir, ha habido un contacto, insisto, para explicar esa situación judicial. Por otro lado, ha dicho Clavijo públicamente que están de acuerdo en sus programas en un 70%. Habría que verlo, ¿no? Porque luego ya por la tarde, esta misma tarde, algunos medios de comunicación han publicado que, según fuentes de la cúpula nacional de Ciudadanos, evidentemente sin decir cuál es la voz autorizada, el nombre o el cargo, desmentían efectivamente lo que había dicho el propio Fernando Clavijo. En definitiva, que todo esto es pura estrategia, cada uno está asumiendo su camino para armar un puzzle y gobernar Canarias, pero en base a estrategia. Ahora bien, aquí no se trata de si Fernando Clavijo ha podido decir que está de acuerdo Ciudadanos un 70% o que su situación judicial no le impide para tener apoyo de Ciudadanos. Quien tiene que definirse realmente es Ciudadanos, si va a apoyar o no a una persona que está investigada y si va a apoyar un partido que es nacionalista, porque dentro de la identidad, de la bandera de Ciudadanos, independientemente de los imputados, ellos siempre han dicho que no van a apoyar ni mucho menos a un partido nacionalista. También, por cierto, habría que ver si apoyarían un partido donde esté Casimiro Curbelo, que es un partido también independiente. Esperen un momento, voy a pedirle a mi compañera Naomi, que estaba al frente del programa, que localice un trocito de audio de una editorial que lanzaba el periodista Carlos Herrera en las mañanas de la COPE. Sí. Porque tiene mucho que ver con lo que has dicho tú, Óscar, de Ciudadanos. Ciudadanos dice con imputados no, o con investigados con no. nacionalismo tampoco. Pero lo del nacionalismo fue antes que eso. Sí, con nacionalistas no. Pero ojo a esta reflexión que, ojo, hace Carlos Herrera en las mañanas de la COPE a nivel nacional. Miren, en Canarias, para la formación de un gobierno, ahora quien tiene las llaves es Ciudadanos, que ha tenido pocos votos, poca representación, pero tiene el llavero. Porque empatados a 34 hay dos grupos. Por un lado, uno de izquierda, en el que está el PSOE, Podemos y Nueva Canarias, y otro en el bloque liberal conservador, en el que están Coalición Canaria y el Partido Popular. Y Ciudadanos se plantea a quién va a apoyar, si a unos o a otros. Es decir, hombre, apoyar un gobierno de Podemos en Canarias. Sí, Ciudadanos. Es que Ciudadanos dice, sí, pero nosotros no estamos con nacionalistas, no podemos apoyar a Coalición Canaria. Vamos a ver, Coalición Canaria
es un nacionalismo cultural canario, ultraperiférico, basado fundamentalmente en la distancia con la metrópoli. Coalición Canaria nunca ha sido desleal al Estado, jamás. Basta ver a Ana Oramas. ¿Ustedes creen que Ana Oramas es una nacionalista perversa que quiere cargarse el Estado español o que quiere algo parecido a una independencia de Canarias? Por Dios y la Virgen. Así que, primero, lo que proponen Canarias, PSOE, Podemos, que llevan en su programa es más sucesiones, más donaciones, impuestos, quiero decir. Subir los impuestos, poner por medio tasa turística, exacerbar el gasto público, etcétera, etcétera, etcétera. Si Ciudadanos está con eso, pues entonces apague y vámonos. La reflexión, que uno puede estar de acuerdo o no con Carlos Herrera, al final está en la clave de lo que decía antes Óscar. Oye, Ciudadanos no con nacionalistas, que nacionalismo es el de Coalición Canaria, y luego sí con Podemos. Bueno, ¿qué discurso están manteniendo, no? Claro, aquí hay una clave, efectivamente, independientemente que hay que decir que Ciudadanos ha obtenido un resultado nefasto. Si tiene 2 diputados nada más en Canarias... Se encargó el tipo también de decirlo, ¿no? En base de las expectativas... Muy poquitos votos. Claro, en base de las expectativas... Qué mala baba, ¿no? En base a las expectativas que ellos habían creado. Eso por un lado, independientemente de nacionalismo o imputaciones. Es decir, Ciudadanos ha planteado en las elecciones de manera contundente ante las elecciones que ellos apuestan por la regeneración política en Canarias. Ellos apuestan por levantar alfombras, apuestan por abrir ventanas, por oxigenar las instituciones públicas y por acabar con el clientelismo político. Que lo digan de la manera tan contundente como lo dijeron en el proceso electoral, ahora en este proceso, y evidentemente ya a algunos nos queda claro cuál es el camino de Ciudadanos. Yo creo que, digamos, la reflexión que hace Carlos Herrera, bueno, es muy interesante para ver qué tipo de imagen tiene Coalición Canaria en el resto del Estado, ¿no? Como, digamos, como un nacionalismo no problemático. En el resto del Estado... No, él decía nacionalismo cultural. Bueno, cultural, sí, claro, sí. Pero que no le supone, digamos, sí, un riesgo al Estado, una amenaza al Estado, como está suponiendo pues la cuestión del nacionalismo. Tú llamas catalán, ahora, ¿no? Yo estoy por llamar ahora a ¿cómo se llama este? A Juan Manuel García Ramos. A ver qué dice. Y yo digo, Juan Manuel, acaban de decir que tu nacionalismo es cultural. Bueno, el pobre me tiene que estar... Bueno, por momentos, o que se lo digan a cualquiera de los nacionalistas, pero bueno, en el fondo tiene razón, es decir, no es un nacionalismo como tú bien dices ahora, que ponga en riesgo el Estado. Que ponga en riesgo el Estado. A eso. De hecho, hay un debate entre politólogos sobre si Coalición Canaria es un partido nacionalista o es un partido más regionalista al estilo del PAR aragonés o el Partido Regionalista de Cantabria, de ese tipo de partidos, ¿no? Ese debate está y varias veces se ha planteado, ¿no? O sea, y claro, bueno, pues no supone un problema para la estructura del Estado y bueno, y desde determinados sectores, pues en Madrid, tal, pues se les tiene una mirada, pues, bueno, complaciente y agradecida, ¿no? Yo creo que también, ¿no? O sea, que... Pero Ciudadanos, al final, ¿para dónde va a tirar? Pues, ¿para ese nacionalismo regionalista? No sé, Ciudadanos. Primero, tiene 2 opciones. O para Podemos. Ojo que Valls en Barcelona se ha tirado con la colada. Sí, ya han dicho que no van a apoyar, evidentemente, en Canarias, digo, a gobiernos donde forme parte de Podemos, donde apoye Podemos, también lo ha dicho, pero en Canarias, pero en España, en el Estado, Coalición Canaria, ¿no? Y ahora, pues, Ciudadanos en Canarias, pues, tiene las opciones, va a apoyar el gobierno, en este caso, que lidera Ángel Víctor Torres, bien con apoyos desde fuera, o formar parte de un gobierno liderado, en este caso, por el Partido Popular, Casimiro Curbelo, sus 3 diputados, o Fernando Clavijo. Pero yo he dicho una cosa, es decir, apoyar gobiernos no forma parte de gobiernos, también se pueden apoyar desde fuera los gobiernos, ¿eh? Y habrá que ver qué camino coge, en este caso, Ciudadanos. Vamos a ver por dónde, habrá que echarle hilo a la cometa. Nos quedan días. En algunas instituciones, el papel, sigo insistiendo, el papel que pueda jugar Ciudadanos en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife o en el Cabildo Insular, ¿eh? Pero ellos, digamos, yo creo que es real que ellos están en esta especie de duda existencial sobre por dónde ir. Tienen un dilema tremendo en estos momentos. Pero también es verdad que digamos, con los pobres resultados que han tenido ellos en las elecciones, no sé si van
digamos, pueden tener la tentación de intentar hacer caer a Coalición Canaria para ver si en esa salida de Coalición Canaria ellos pueden pescar un poco en esa base sociológica, en las, digamos, sectores urbanos, liberales y tal. Puede ser un caladero para Ciudadanos, pero también es verdad que el programa de Ciudadanos, el programa económico de Ciudadanos es un programa liberal, y yo veo que eso tiene difícil acomodo con el PSOE, ¿no? Sí. Y bueno, y después está la cuestión de la regeneración democrática, claro. Yo no creo que ellos vayan a apoyar a Fernando Clavijo. Yo creo que eso de todas formas, aquí hay un problema, porque aquí Ángel Víctor Torres no va a formar un gobierno con 4, es complicadísimo. Sí. Todas las fuerzas políticas se están poniendo vetos entre ellos, los que forman parte de la contienda. Yo, por ejemplo, yo no descarto que al final el propio Ángel Víctor Torres y el PSOE decida por un gobierno en minoría. Yeah. Con apoyos de Podemos, de Nueva Canarias, un Casimiro Curbelo en el Parlamento en asuntos clave y que evidentemente lidere ese camino, como está haciendo ahora mismo Coalición Canaria. Porque, ojo, conformar un gobierno con 4 partidos y que cada uno se está poniendo vetos en el camino es tremendamente complicado. Bueno, la verdad es que cualquier camino que se elija, o el de la derecha o el de izquierda, o el caminito del medio, la verdad Sí, que va a ser complicado. Bueno, vamos con el complicado camino de los pactos. Bueno, Óscar. pues hay uno que ya yo siempre he estado contando, ayer ya lo dije, que está prácticamente cerrado, se están ultimando algunos detalles, ya están prácticamente de acuerdo porque así lo han puesto sobre la mesa. Ayer precisamente sus programas electorales es La Laguna, el municipio de La Laguna, que evidentemente pues, va a tener su efecto y influye mucho en el resto de instituciones públicas donde se están fraguando pactos. Probablemente pueda suceder en La Laguna. En La Laguna, suceder ya está casi prácticamente cerrado, desbancan a Coalición Canaria, feudo auténtico de hegemonía de Coalición Canaria, y el Partido Socialista lidera la alcaldía, el poder, con el apoyo de Unidos se Puede y los concejales de Avante Santiago Pérez. Bueno, deja tirar por el camino del medio, que a nosotros nos gusta analizar las cosas, pero bien decía mi compañero David Cuesta ayer que en este momento, pues ojo, hay que coger con pinzas toda la información. Nosotros, más que coger con pinzas, vamos a cogerla con las manos, o mejor dicho, por el teléfono. Tenemos a Rubén Sascano al teléfono. Buenas noches, Rubén. Muy buenas noches. Sabemos, amigo, que es jodido en plena negociación avanzar titulares, pero se han reunido Sí, ustedes y el PSOE y Avante La Laguna, ¿no? Sí, ya hemos tenido unas intensas jornadas ya, porque ya son varias, de diálogo, de construcción de confianza y de trabajo conjunto, que la verdad que por lo menos me genera una enorme ilusión en que el día 15 de junio pase algo histórico en La Laguna. ¿Tú estás percibiendo buen rollito? Esto puede llegar a... Es como cuando uno se está conociendo con la pareja. ¿Tú crees que aquí va a haber feeling? Que haya boda, yo creo que sí. Quizás uno está como en esa etapa del enamoramiento, ¿no? Donde primero no te lo crees mucho, pero evidentemente cada día que pasa pues hay mayor confianza, mayor complicidad en muchos aspectos. Hemos estado hablando en estos días del programa electoral. Lo primero que hemos dedicado un montón de horas las 3 organizaciones a hablar pues con los programas ahí desplegados, viendo los puntos en común. La verdad que tenemos muchísimos elementos en común de los distintos programas, tanto el de Avante como el del Partido Socialista, como el de Unidos se Puede, y ya tenemos, la verdad que una tarea que era quizás la más complicada, muy avanzada, y hoy tocó hablar de ese modelo de municipio que queremos desde el punto de vista del organigrama de las distintas áreas, del trabajo que se puede realizar. Y también puedo anunciarles, como exclusiva casi, que hay la verdad que una total sintonía sobre ese modelo que evidentemente todavía está pendiente de ser ratificado por las organizaciones políticas, pero bueno, yo creo que hoy ha sido un salto de gigante. O sea, casi podríamos decir que está a punto de salir la invitación de la boda. Sí, ya podemos decir que se vayan comprando los trajes. Óscar, está conmigo, perdóname, Rubens, además de estar un puñado de gente, habitualmente entre ellos te encuentras tú, están en esta mesa Jorge Verástegui y Óscar Martín, 2 periodistas, 2 buenos compañeros, con lo que, si te parece, vamos a compartir conversación. Óscar te pregunta. Sí, señora Ascani, muy buenas noches.
Buenas noches. Evidentemente es complicado, ¿no?, ahora conformar un gobierno con reparto de áreas, con 3 fuerzas políticas, el Partido Socialista. Usted lidera un frente ahí que es Unidos se Puede, con distintas sensibilidades internas. Luego está evidentemente Avante Santiago Pérez. Está claro evidentemente que ya han puesto los cimientos en los programas electorales. ¿Qué áreas va a asumir su fuerza política? ¿Será usted el primer teniente de alcalde o el alcalde en este caso será Luis Geray Gutiérrez, que lo será evidentemente, el primer teniente de alcalde, alguien del PSOE, o ustedes han pedido asumir ese liderazgo detrás del propio Luis Geray Gutiérrez? Nosotros todavía no podemos adelantar concretamente hasta que no sea ratificado por los órganos de los distintos partidos. Sería demasiado precipitado adelantar, digamos, las áreas. Lo fundamental es que tenemos un proyecto para el municipio de La Laguna, tenemos un equipo que nos estamos conociendo, estamos desarrollando un trabajo codo con codo de muchísimas horas compartidas, donde estamos viendo que existe de verdad una enorme voluntad de poner sobre la mesa los grandes proyectos pendientes en el municipio de La Laguna, de hablar de temas tan importantes como las chumberas, de la ordenación del territorio, del desarrollo sostenible, de la mejora del bienestar social, y evidentemente son elementos que creo que nos unen y que como digo, hay una gran señora Ascani, voluntad conjunta de construir unidad y un cambio, que eso es fundamental. ¿Le gustaría a usted y a su partido asumir ese tipo de áreas, esas políticas sociales de medio ambiente, sostenibilidad? Evidentemente son áreas que vamos, magníficas para desarrollar el programa electoral con el que nos presentamos a las elecciones municipales, pero claro, es que la verdad que tenemos un programa de casi 80 páginas. Ay, mi madre. Y evidentemente tenemos muchísima diversidad en cuanto a las propuestas e iniciativas que trasladamos a la ciudadanía, y yo creo que sobre todo lo que hay ganas también es de regeneración, de tener un municipio donde nadie tenga que pedir un favor ni a un concejal ni a un alcalde porque tiene derechos, donde nadie consiga un puesto de trabajo por el hecho de conocer al concejal o al alcalde de turno, o tenga que pedir, como digo, permiso para nada. Lo que tenemos que conseguir es un lugar donde los derechos sean realidades y estén sobre la mesa, y en ese sentido creo que vamos a trabajar a conciencia en las transformaciones. Oscar, sí, muy rápidamente, una última pregunta, le pido brevedad, señora Ascani. Hoy ha dicho Ana Oramas en un programa en La Sexta, usted es denunciante del caso Grúas, que este caso es un simple expediente administrativo. ¿A usted qué le parece? Bueno, me parece que está intentando hacer una labor de protección de uno de sus hijos políticos, que evidentemente tiene mucho que ver con el interés político y poco que ver con la realidad. Yo creo que ahora mismo todos los escritos, la documentación aportada pone en evidencia que durante mucho tiempo lo que se hizo en el Ayuntamiento de La Laguna es privatizar un servicio que era un servicio público a un coste muy superior de casi 1 millón de euros más la gestión indirecta que la directa, con el mero fin de colocar a personas afines a dedo, personas afines colocadas por una organización política llamada Coalición Canaria y por una persona presuntamente responsable de todo esto, que era Fernando Clavijo. Te pregunta Jorge Verástegui. Buenas noches. Buenas noches. Digamos, dado que hay tantas cuestiones que ustedes consideran que están, bueno, en tela de juicio de las decisiones que han tomado durante muchos años Coalición Canaria en el Ayuntamiento, ¿se plantean hacer algún tipo de auditoría o similar? Sí, es uno de los elementos que están en ese principio de acuerdo que estamos elaborando. Evidentemente también creo que estaba en los programas de las 3 organizaciones políticas, y es necesario, es fundamental saber qué tenemos ahora mismo en el ayuntamiento, dónde están los dineros que tenían que estar dedicados a temas fundamentales, entre otros también, como dije antes, el de la chumbera, pero también evidentemente saber pues bueno, hasta qué punto está siendo viable o ha sido viable la gestión realizada en los últimos años por el equipo de gobierno, que creemos que ha dejado en serias dificultades los servicios públicos. Hoy mismo me comentaba un trabajador municipal que es personal eventual, personal de confianza de Coalición Canaria, que en estos días va a tener que asumir la labor de la centralita telefónica del Ayuntamiento de La Laguna, básicamente porque no han sabido resolver el problema del contrato de este servicio público. Bueno, pues eso es un problema muy serio que tendremos que afrontar desde que entremos en el gobierno. ¿Algo más? Mira cosita, ¿qué papel va a jugar Ciudadanos al final en todo esto? Que decía que sí iban a apoyar o...
Bueno, nuestro punto de vista es que haya un pacto de progreso, evidentemente, por 3 organizaciones, donde además se invite al resto de partidos políticos, a todos los partidos políticos con presencia en el Salón de Pleno Municipal, a suscribir una especie de acuerdo de las grandes líneas estratégicas que necesita el municipio, un acuerdo para desarrollar el plan general, para mejorar los servicios públicos, donde evidentemente habrá partidos que lo suscriban y partidos que no. Yo veo muy buena predisposición en Ciudadanos y desde luego un perfil muy interesante en su portavoz, Juan Antonio Molina, que me parece una persona joven y con muchas ganas de regenerar lo que es la actividad política en el Ayuntamiento de La Laguna, pese a que ideológicamente no estemos en el mismo bando, pero yo sí creo que es una persona que tiene voluntad de sumar para mejorar el municipio, cosa que me alegra profundamente. Rubén, muchísimas gracias por atender nuestra llamada y por compartir este ratito de televisión en directo con Mírame. Gracias. Como siempre, gracias a ustedes. Un abrazo grande. Rubén Sascanio, ojo porque parece que el movimiento por La Laguna va en clave de progreso, pero yo creo que soy el más viejo de esta mesa, ¿no? Sí. No, Jorge, sí, ¿no? Jorge, ¿tú qué crees? ¿El que soy el más viejo de esta mesa? Jorge, estás empezando, no me jodas. Yo soy joven. Yo aparento ser más viejo que, que Oscar. Yo creo que Jorge es más joven que yo. ¿Sí? Sí, yo estoy convencido. Y yo creo que tú, aunque pareces más niño, eres más viejo que yo. No. Mira, te lo voy a decir de otra manera. Eres menos joven que yo. Aunque tienes... Bastante. Tienes un punto bueno de madurez. Eso es lo importante. No, te iba a decir que, no sé, por mis experiencias y por mis años en esto, veo mucha ilusión, además ilusiona o escuchar a Rubén Sascanio. Desde luego, se nota con un tono de ilusión. Pero, ¿no les parece raro el silencio de Coalición Canaria? ¿En La Laguna? Sí. No sé, se han despedido, lo dije yo ayer. Sí. Es que no se han rendido. Ya se despidieron internamente. Bueno, yo creo que el tono del alcalde el otro día, Cierto. en la entrevista que le hicimos el programa la semana pasada, yo creo que reflejaba un poco que... Él dijo que su única opción era el Partido Socialista. El Partido Socialista estaba cerrando ya el pacto. Y de hecho en la ejecutiva y en la asamblea ya prácticamente han dicho adiós. Vamos a ver. Yo digo solamente por eso, por vejez. Puede ocurrir de todo. No, ahora no te vengas a arrimar hasta No, tesis. puede ocurrir No, de venga, todo, Oscar, pero- que te no, quieres pero llevar todo. si ocurre algo, será algo pues misterioso. Pero como la política pasa de Es que el todo, otro día pero ya está prácticamente El otro día cerrado. hablaron ustedes, ayer concretamente, hablaste del caso caso Baute, Baute. como si nada. Pero Aquello bueno, que ocurrió con Raquel Lucía Pérez y compañía. Pero esas cosas Víctor Rodríguez. han pasado, ya, por no. eso lo digo. Fíjate que hasta el propio Rubén Sascanio ha dicho, hay muy buena sintonía, que se vayan comprando esta... A ver si se va a enfermar alguien, O sea, a ver pero- si alguien no va a llegar alguien al pleno, le va a desaparecer. Pero o se bueno, queda durmiendo. vamos a pensar en otras cosas, como por ejemplo lo que está pasando en otros lugares. Hemos hablado de La Laguna. Olivia Delgado, del PSOE. Sí, Olivia Delgado, ella ha sacado un buen resultado. Evidentemente ahora habrá que analizar... Olivia, que además va a compatibilizar cierto, el Senado, cierto, su papel como senadora cierto, y su papel como alcaldesa. Claro, pero habría que ver qué va a ocurrir ahora con Olivia Delgado. Ella ha sido la primera fuerza política en Arico, recupera, por cierto, la alcaldía, ella fue alcaldesa del municipio, con buenos resultados. Senadora, una de las destacadas en cuanto a resultados en el Senado en la isla de Tenerife. Y tiene una responsabilidad importante ahora en el PSOE tinerfeño, porque es miembro, es secretaria de la mesa de la Cámara Alta del Senado. ¿Qué va a ocurrir ahora? Porque saben ustedes el debate abierto en las entrañas del PSOE de los dobletes. Hay sectores del PSOE que no están de acuerdo con los dobletes. Yo le he preguntado a ella ha dicho que, bueno, que ella, su pueblo, sus votantes han considerado que tenía que estar en el Senado y han considerado también que debe representar a Arico en la alcaldía y por tanto ella considera que va a asumir esas dos responsabilidades. Pero no depende de ella, que es lo que no sabe la gente. Ahora la federal, la dirección regional del Partido Socialista, tiene que elevar a la dirección nacional, es decir, aferrar esa propuesta. Es decir, ¿puede Olivia Delgado, lo propone la regional, asumir estas dos responsabilidades? Y luego se tendrá que pronunciar la dirección nacional del Partido Socialista si Olivia Delgado puede asumir esas dos responsabilidades o tiene que dimitir, bien de alcaldesa o bien como senadora, en este caso por la isla de Tenerife. Eso en cuanto a Arico. ¿Tú qué crees que va a pasar, Jorge?
Claro, el tema es que el PSOE tiene otros casos, también tiene el Oli Corujo en Lanzarote, tiene el propio Pedro Martín aquí en Tenerife. Efectivamente. Entonces, ¿qué hace, compadre? Tienen varios dobletes. Entonces, ¿qué van a hacer? Bueno, no sé, eso depende evidentemente de la federal. También yo me imagino que van a valorar los perfiles, el rango, las condiciones, las ficciones, la fuerza, los pesos. Olivia, si tuviera que elegir, yo creo que elegiría a Arico. Pero claro, cuidado, siendo alcaldesa, poco tiempo estaría aquí en la semana dedicándola a su pueblo. Es que ella, insisto, independientemente de que sea senadora, es secretaria de la mesa del Senado. Gran parte de su semana estará en Madrid, en la capital de España. Escúchame una cosa. Yo, pensando... Fíjate, lo hago por Olivia porque... ¿Por qué no? Bueno, tendrá su equipo, tendrá un teniente alcalde, tendrá sus concejales. Tampoco estamos hablando aquí de, Oye, y yo de una ciudad yo sé de Nueva que York, son ¿no? otros aspectos. Yo estoy en la Canaria. Y voy a dejar Mírame Televisión, pues ahora es cuando más de puta madre le va a Mírame Televisión. ¿Y qué tiene que...? Uno tiene que saber, y yo creo que en el caso... Lo digo por Olivia como lo puede decir Claro, tanta gente claro que que está te- de no, un que partido y de cuidado. otro. Oye, ¿y por qué Alberto Rodríguez? Oye, es que ahora va a llevar el tema del partido y la portavocía y tal, Sí, pero no son y va a abandonar. Pero no son yo lo dos sé, cargos, pero... estos son dos cargos públicos. Ya lo sé. Pero es que, chicos, Olivia Delgado... No, yo te voy a decir una cosa, Manolo. Yo no pongo en cuestión la capacidad que pueda tener. Ella es un portento político fuerte. Yo estoy convencido que puede tener esa capacidad de ser alcaldesa y de ser senadora. Yo pongo en cuestión la situación interna, Sí, el pero proceso, que no depende Vale, de ella. No, pero perfecto. Pero tú dijiste, sí, pero se cuestiona si además con el papel que está jugando... Pues carajo, yo como vecino de Arico diría, mi alcaldesa tiene un buen equipo, que también está el resto de concejales con los que ha compartido tareas de gobierno y me va a permitir, la tipa con todo el respeto, quiero decirlo con mucho cariño, esta mujer va a ir, mi alcaldesa va a pelear en Madrid por todo lo que pueda trincar Parico. Pues eso es lo que yo haría también, ¿qué quieres que te diga? Sí, hombre, de todas- Trincar para los míos. Claro, de todas formas no es el primer caso de cargos públicos en Canarias con responsabilidades locales, insulares, Pero, y Jorge, que estén representados pero- también en el Congreso, en el Senado. Después a mí me hace gracia todo esto, porque los propios partidos se ponen sus propias piedras en el camino, ¿no? Es decir, oye, esto de la doble... De los dobletes. Van y lo largan, y después van y lo hacen. Lo de las primarias, van y lo largan. Luego las primarias las hacen como les viene en gana. Luego, yo qué sé... No, el código ético. Los códigos éticos. Expulsan a alguien del partido. Sin embargo, la misma situación judicial de otro dirigente alcalde lo mantienen. Por eso prima el peso que tenga cada uno. O la afinidad que tenga cada uno con el poder de su propio partido. Bueno, pero yo supone, o sea, esto está relacionado un poco con esta especie de espíritu post-15M, ¿no? De regeneración de la política, ¿no? De la no acumulación de cargos, digamos, de limitarte el sueldo y todo eso. Y el problema de generalizar es que pues al final pues terminas encontrándote con situaciones de estas así delicadas, porque hay una larga tradición de alcaldes que han sido diputados o senadores y digamos, yo me acuerdo, por ejemplo, Francisco Vázquez era un ejemplo que fue una época diputado y era un alcalde muy conocido, muy votado, muy celebrado, ¿no? Yo creo que Rita Barberá también, bueno, no sé si fue senadora mientras era alcalde, o sea, me refiero a alcaldes de peso, ¿no? Y en Francia ocurre, pero vamos, a payoyo, ¿no? Entonces, bueno, pues a veces las generalizaciones pues tienen de todas formas, Jorge, el Partido Socialista está acostumbrado, porque hemos contado algunos casos, tiene distintas varas de medir. El Partido Socialista en Tenerife, por ejemplo, Manuel Fumero, cuando adelantamos aquí, Manolo, ¿te acuerdas? Aquel caso judicial, que era secretario insular del PSOE, que iba a la lista del Parlamento. Alcalde de Vilaflor. Efectivamente, lo retiraron de la lista del Parlamento, hubo una crisis interna porque había un sector que no estaba en la misma línea del propio Manuel Fumero y lo echaron del partido, lo retiraron. Está políticamente muerto. Yo sé que no te gusta que cuente esa frase, políticamente muerto, cadáver político. Pero sin embargo, Fidela Velázquez, que también está acusado en asunto judicial, le han dejado seguir en el partido y de hecho se ha presentado como candidato a San Juan de la Rambla. Por cierto que en el caso de, corrígeme si me equivoco, en el caso de Manolo, el exalcalde de Vilaflor, luego resultó que se cayó la imputación. La verdad que no me consta, no lo sé. No lo recuerdo yo bien. Bueno, vamos, perdón. Sí. Es que acabo de mezclar más cosas. Una cosa con otra. Era la exalcaldesa de La Guancha. Cierto, Elena Luis. Cierto. Perdón, me equivoqué. Que estuvo en el caso en el TSJ porque era diputada regional. Oye, nos vamos con... Me quedan un par de cositas más políticas. Sí, te quería preguntar. Vale. Es que estoy viendo el guión. El guión me lo hiciste tú, Óscar. No, yo. Es que estás de un gobernoso aquí. No, yo dije más o menos por dónde iba a tirar.
Entonces, ¿quieres decir que Yo, si quieres, me puedo aterrizar en Candelaria Naomi rápido. siguió tu criterio para hacer la escaleta? No. Me acaba de decir ella, sí, más o menos. Sí. Yo dije, Perdóname, no, yo pero dije más o menos lo que- eso es compra. Yo dije más o menos, no. Eso es compra Yo dije de más o menos voz. en los municipios donde iba a aterrizar. Vale. Venga, Luis y Castro. Vale, Estoy siguiendo tu guión. Luis y Castro. Luis y Castro. Parece ser que lo tiene complicado Luis y Castro, que ha perdido la mayoría en este caso. Bueno, no ha alcanzado la mayoría, ha perdido votos en el municipio, la mediática dirigente del Partido Popular. Parece que lo tiene complicado para seguir gobernando, porque parece que hay un entendimiento ya casi muy cercano entre Coalición Canaria, Gustavo Pérez, el que ella expulsó del gobierno, y el propio Airán Puerta. Airán Puerta, que denunció por reparos de intervención, supuestos reparos de intervención a Luisa Castro en los juzgados. Ha dicho Gustavo Pérez que él, a su partido, quiere pactar con el Partido Socialista, y ha dicho que Coalición Canaria en Tenerife y Coalición Canaria en Santa Cruz, que no le vaya a obligar a pactar con Luis y Castro, el Partido Popular. Entre otras cosas, claro, porque evidentemente sabes que puede haber ahí unos acuerdos Coalición Canaria, PP y Ciudadanos. Entre otras cosas, él dice que ya se va a anteponer su libertad, porque aquello es un municipio, son personalismo, la situación en los municipios es diferente al ámbito quizás más de una capital de provincia, y en caso, está diciendo por las esquinas, que a él le imponga el pacto que él no quiere, estaré dispuesto incluso con toda su gente a dimitir y marcharse. Esto en Weimar. Espérate, perdón un segundo. Porque cojo las maletas y arranco la penca, eso a mí como que... ¿Pero se quedan con el acta o sin el acta? Eso habría que preguntárselo a él. Claro, es que ahí está la clave. Ya. Cojo y me voy, división pues tu en partido bloque. te puede decir, pues arranca, No, mijo. porque es lo Pero mismo de otra siempre. cosa Él dirá, es que el acta es mía. Eso. Siempre lo típico. Vale. Candelaria. ¿Qué pacto ves tú ahí? Ahí yo veo el pacto, parece que está muy cercano, Coalición Canaria, Gustavo Pérez con Airán Puerta, PSOE. Vale. Sí, Y porque Coalición Canaria, es más, escúchame. Gustavo Pérez fue víctima del tal Víctor González, el asesor de Luisa Pérez, de un ataque personal cuando estaba rompiéndose el gobierno hace unos meses, brutal, y él no está dispuesto a volver a... algo que no tenerlo. entiendo. Por un lado, a Asier Antona le permiten, le dicen sus líderes nacionales, oye, Libertad de pacto. experimenta. Sí. Experimenta por ahí. Pues menudo experimento hay en Weimar. Y por otro lado, el Partido Socialista, experimenten. Sí. Los experimentos en los pueblos salen muy caros. Sin embargo, ¿el Partido Socialista va a dejar que se experimente con Coalición Canaria? No, a ver, ¿puede experimentar Coalición Canaria con el PSOE de Weimar? Ese experimento sí, pero en el gobierno de Canarias... No, es que en el PSOE ha dicho que también tienen libertad. Es decir, que no habrá pactos en cascada, y Coalición Canaria ha dicho que no habrá pactos en cascada. Ya, pero a ver cómo te explico. A ver cómo le explicamos a la gente que con Coalición Canaria no, que es el enemigo, que llevan una tonga de años y son una panda de mamones, y luego resulta que con estos mamones sí pacto, porque me conviene mamar de la teta. A ver, ¿dónde está aquí? Pero es verdad que las dinámicas de los pueblos son muy particulares, ¿no? En Buenavista se Barrunta hay un pacto entre Sí Se Puede y Coalición Canaria, que son antagonistas en el resto de la isla, ¿no? O sea que, bueno, pues sí, los pueblos, ¿no? ¿Cómo es? Pueblo chico, infierno grande. O sea, Coalición Canaria y Podemos. Coalición Canaria y Podemos. Pues, no, Coalición Canaria sí se puede, sí, pero bueno, sí se habla de eso. Eso es la fin del mundo, Óscar. Acaban de mandar un mensaje a un compañero periodista que Manuel Fumero fue absuelto. Bueno, pues fíjense, yo pensé algo, era con Elena Fumero, pero bueno, nos lo ha confirmado este compañero periodista. Norberto Chijef. Norberto, Al que le damos un abrazo. Gracias. Que debe estar muy puesto con lo que está ocurriendo en el sur de Tenerife. Gracias por vernos, Norberto. Norberto, si tienes novedades de algún lado, no se las estés mandando por WhatsApp, coge el teléfono, llámanos y entra en directo. Y nos largas aquí. Decía yo que Manolo Gómez, Fumero. Dios mío, Manolo Fumero, el exalcalde de Vilaflor, efectivamente, ha sido absuelto y fíjense, mientras otros están cuestionados dentro de esa organización política y lo tuvieron fácil, a él se lo pusieron muy complicado, pero eso es las guerras internas, ojo, porque la pelea fue dentro del Partido Socialista. Se ha demostrado que, bueno, quedó absuelto y miren, al final, el que podía ser un político honesto, trabajador, alguien que venía de abajo, de la Universidad de la Vida, como diría Paulino Rivero, pues fíjense, qué cosas, ¿no? Seguimos. Luis y Castro no,
¿El Puerto de la Cruz cómo va la cosa? Puerto de la Cruz, ahí no sé, están escondidos en Coalición Canaria en el Puerto de la Cruz. Saben que el resultado, el fracaso de Sandra Rodríguez, Coalición Canaria, tenía 4 concejales, pasó a 2, casi pierde 1, o sea, casi se queda con un concejal solo a la propia Sandra Rodríguez. Saben que esto es víctima de la división profunda, la guerra interna entre el sector de Sandra Rodríguez y Juan Carlos Marrero, que es el responsable orgánico del partido. Me cuentan que en este caso parece que el camino para Sandra Rodríguez va a ser de supervivencia muy complicado. O sea, no se descarta que ella definitivamente en un futuro abandone la política y abandone la fuerza de Coalición Canaria. Todo depende de si Carlos Alonso es presidente, porque saben que Carlos Alonso tiene mucha fuerza, mucha influencia en Coalición Canaria en el puerto. De hecho, Carlos Alonso ha apoyado a Juan Carlos Marrero. O sea que la permanencia o no de Carlos Alonso va a depender, me cuentan en el puerto, del futuro político de Sandra Rodríguez, que ha protagonizado unos resultados tremendos, graves, víctima de esa guerra interna de Coalición Canaria en el puerto. En Candelaria, la vieja guardia de Coalición Canaria está tremendamente indignada, Manolo, porque saben que Coalición Canaria se ha destrozado. 2 concejales con mayoría absoluta del Partido Socialista. La candidata, la que era mujer de confianza secretaria, Efraín Medina. Lo de Candelaria y lo del Puerto de la Cruz. Cierto. Fue terrible. Sí. Ha sido, me refiero a terrible pues. Cierto. Porque en el caso de Sandra Rodríguez, permítame que vaya al puerto, Jorge, de nuevo, y queridos espectadores, en el caso de Sandra Rodríguez estamos hablando de una mujer que ha estado en el poder desde hace mucho tiempo. Incluso en este último con el Partido Popular. Y que al final, estando en el poder, consigas estos lamentables resultados. Eso es Coalición Canaria en Candelaria, sí. No, eso en el Puerto de la Cruz. Estoy hablando de Sandra Rodríguez, pero de Coalición Canaria en el caso de Candelaria es que se ha ido no para atrás, para lo siguiente, a peor. Cierto. De hecho, el enfado que tiene la vieja guardia de Coalición Canaria es que perdieron en estas elecciones histórico, un dato histórico, 1.200 votos. Nunca había ocurrido en Coalición Canaria. Y están señalando como responsable de ese fracaso al propio Efraín Medina. Y dirán ustedes, Efraín Medina es consejero de Cabildo, ¿no? Pero es que Efraín Medina ha puesto la mano, es el que ha definido esa lista electoral. La candidata de Coalición Canaria, en este caso a Candelaria, ha sido secretaria Efraín Medina, su máxima confianza. El número 2, Emilio Atienza, el hombre del gobierno, viceconsejero de Empleo, que lo pusieron ahí, yo no sé ni cómo. Yo lo conté el otro día porque él evidentemente no es de Candelaria. ¿Qué ocurre? Que ahora la vieja guardia señala a propio Efraín Medina y de hecho, para no asumir responsabilidades, lo que han fracasado, por otro lado me cuenta que están señalando de manera paralela directamente al secretario general de Coalición Canaria en Candelaria, que es Carlos Sabina, un hombre sacrificado, por cierto, por ese sector de Efraín Medina, que ni tan siquiera iba en los primeros puestos de la lista electoral. Por tanto, hay una crisis abierta ahí que podría terminar en un absoluto desastre orgánico en Coalición Canaria de Candelaria. ¿Qué culpa tiene Carlos Sabina? Que si Carlos Sabina fue un damnificado. Ya, efectivamente, por eso que estoy contando, porque siempre hay un cabeza de turco. Oye, y una pregunta, Jorge, ¿por qué ¿por qué tú crees que Efraín Medina, que yo creo que conseguiría un magnífico por el tirón que tiene, resultado a Candelaria, nunca ha querido ser alcalde de Candelaria? O nunca se ha presentado, no ha querido. Candelaria es un sitio muy duro para batallar. Pero con el tirón que tiene Efraín Medina. La hegemonía del PSOE ahí es muy fuerte, ¿no? Ahí te vas a quemar, ¿no? Claro. Entiendo yo que no sé. Y creo que eso lo plantearon y él rechazó, ¿eh? Lo han tanteado en alguna que otra vez. Entiendo que para él sería un riesgo quizás presentarse en este municipio, aunque dicen evidentemente que tiene relevancia importante, es un hombre allí pues bastante conocido, ¿no? Pero haber hecho lo que Pedro Martín, sí, es decir, me también presento como candidato a la alcaldía y sigo en el Cabildo. Y sigo en el Cabildo y voy... O a lo mejor le habrán dicho, mira, tienes que hacerlo de Jesús Morales. Te vas a Candelaria y abandonas el Cabildo, porque Jesús Morales se fue a Guía 10 Horas y abandonó el Cabildo. Por cierto, ha perdido evidentemente en Guía 10 Horas. No compares, con todos mis respetos a Jesús Morales, no compares el tirón que pueda tener Efraín Medina con Jesús Morales. Tú le preguntas a la gente quién es Jesús Morales, pues, ¿y quién es Jesús Morales? Jesús Morales. Le preguntas a Efraín Medina y sabe todo Dios quién es Efraín Medina. Oye, ¿estás preparado para hablar de los guanches? Bueno, sí. Bueno, aguanta ahí. ¿Vamos a terminar con los pactos? ¿Te queda algo más? Aparca ahí y Oscar, nada más, porque llevas el control de la tertulia un tema hoy. sanitario que han pedido dimisiones hoy en Sanidad. Bueno, eso lo dejamos para el final. Vale. Después dices quién dimitió. ¿Y Santa Cruz?
Por cierto, Santa Cruz, el candidato de Coalición Lo ves, Canaria... al final entre los dos estamos dejando que el candidato de Coalición Canaria, el que ganó las elecciones, Coalición Canaria de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, ya ha anunciado hoy que va a empezar ya la ronda de negociaciones lideradas por él, evidentemente, primera fuerza política, con el Partido Popular y con Ciudadanos, porque ya está descartado el Partido Socialista. De igual manera lo va a hacer ya en estos próximos días, en estas próximas horas, Carlos Alonso con el Partido Popular y con Ciudadanos para tratar de gobernar la máxima institución de la isla de Tenerife. Bien. Bueno, pues en el caso del Cabildo, Carlos Alonso, Coalición Canaria, toma la iniciativa. En el caso del Ayuntamiento de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez toma la iniciativa. Vamos con otra líder de Coalición Canaria, en este caso, Ani Oramas. Hoy ha tenido una conversación en directo con Mamen Mendizábal en el programa Más Vale Tarde de La Sexta. Vamos a compartir algunos pedacitos de esa conversación. Fueron muy interesantes, entre otras cosas porque nos permite ver la clave de colaboración que pudiera tener Coalición Canaria en un posible apoyo para la investidura de Sánchez como presidente del gobierno, como que no, así como de cómo pudiera ese intercambio de papeles, de apoyos, pudieran repercutir en Canarias, es decir, yo te apoyo en Madrid, tú me apoyas en Canarias y que los tuyos se relajen, que eso también pudiera ser. De todo esto preguntó, muchísimo mejor que lo que pudiéramos nosotros aquí comentar, la periodista Mamen Mendizábal. Comparecía hoy precisamente Ana Oramas, que habría esa ronda de reuniones que mantiene el rey con los distintos portavoces de las distintas fuerzas políticas. Vamos a ver qué le preguntó Mamen Mendizábal a Ana Oramas. Señora Oramas, la he visto usted muy enfadada porque ha llegado a la ronda de consultas con el rey sin que le hayan llamado del Partido Socialista. No ha tenido ningún contacto el Partido Socialista con ustedes de, oiga, ¿me va a apoyar? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuánto valen sus votos? No, primero, yo no estoy enfadada. Yo no soy una persona importante en esta negociación, en este momento, y sobre todo porque hemos dicho claramente que nosotros no vamos a apoyar ni con voto a favor ni por abstención una investidura de un gobierno de coalición de Podemos con el Partido Socialista, ni tampoco programático. Nosotros no tenemos problemas en hablar con el Partido Socialista de estabilidad de la legislatura y sobre todo, y tampoco de proyecto de ley o decreto, y además, ¿cuánto vale el voto de Coalición Canaria? No. Si el gobierno está dispuesto a cumplir el estatuto y el régimen económico y fiscal, que no es un privilegio, es lo que hace ser a los canarios, al compensar la lejanía y la insularidad, igual al resto de los españoles. Lo que he mostrado mi sorpresa, no porque no haya llamado a Coalición Canaria, sino que no se hayan iniciado negociaciones ni conversaciones con ninguno de los grupos, tal como lo han manifestado hoy en las ruedas de prensa después de la ronda con el rey, como me lo habían manifestado a mí personalmente varios de los diputados y portavoces. Eso nunca había sucedido y se lo dice quizás la más veterana de los portavoces que ha estado en rondas del rey, ¿no? Siempre cuando ibas a las rondas del rey, quizás no estaban terminadas las negociaciones, pero sí había habido alguna reunión, algún cambio de impresiones y una pregunta por parte del grupo parlamentario, del líder político, del propio gobierno o de algún ministro, en qué condiciones o en qué voluntad iba. En este caso el Partido Socialista ha decidido aplazar las negociaciones con todos los grupos, no con Coalición Canaria. Me parece legítimo, pero es sorpresivo, ¿no? Hablaba de ese no enfado, más bien de esa sorpresa, de esa extrañeza, pero la conversación no quedó aquí. Vamos a ver esas líneas rojas que marcaba Coalición Canaria. Le preguntaba Mamen Mendizábal a Ana María Oramas. Con Podemos de ninguna manera. Quiero decir que si Sánchez se mezcla con Podemos o en un gobierno de coalición o en un pacto programático, ustedes en ningún momento le darán su voto. Pero, ¿y si no hay nada de esto con Podemos? ¿A Pedro Sánchez sin Podemos sí? Vamos a ver, nosotros con Pedro Sánchez, igual que hicimos con gobiernos del PP y gobiernos socialistas, quiero recordarle que en la abstención, en la votación de la moción de censura, nosotros nos abstuvimos, no porque desconfiáramos en aquel momento de Pedro Sánchez, sino de los socios con los que iba al gobierno. Y al final el tiempo nos dio la razón. La gobernabilidad de un país no puede estar en manos de gente que quiere romper un país. Nosotros, en cualquier caso, el gobierno que salga de esa investidura, si es con un acuerdo con
Podemos no va a contar con nuestro apoyo, pero nosotros, como siempre, las cosas que sean buenas para este país o que sean buenas para Canarias, las vamos a apoyar, pero desde luego vamos a exigir el cumplimiento de los derechos de los canarios, del marco constitucional, que no solo la Constitución, sino también los estatutos de autonomía, y del régimen económico y fiscal de Canarias. Esas son, después, en el día a día, la exigencia al gobierno, nos necesite o no nos necesite. Ojo, porque la conversación fue mucho más amplia, insisto, era una conexión que mantenía Ana Oramas desde el Congreso de los Diputados, justo después con el programa Más vale tarde de La Sexta, con Mamen Mendizábal al frente, justo después de esa ronda de conversaciones que mantiene el Rey con las distintas fuerzas políticas. Y ojo, porque dio más claves Ana Oramas en esa conversación, fruto, lógicamente, de las buenas preguntas que hizo la compañera Mamen. ¿Está vinculada el apoyo a la formación del Gobierno nacional con los apoyos también en la formación del Gobierno canario? No. Le quiero recordarle que Coalición Canaria, en Canarias nunca ha habido gobiernos de mayoría absoluta. Hay legislatura que hemos gobernado con el PSOE, gobernando el PP en Madrid, y con el PP en Canarias, gobernando el PSOE en Madrid. Lo que le quiero decir que además los números de Canarias, en este momento la negociación política está empezando, todos los escenarios están abiertos y no hay ninguna negociación PSOE, Coalición Canaria. Las negociaciones van con otras fuerzas políticas que tendrán que decidir qué es lo que apoyan. Pero ya lo adelantó lo adelantamos al principio del programa y lo compartió también Óscar Martín con el propio Rubén Sascano, y es que al final los temas judiciales ya están teniendo repercusión a nivel nacional. Hablaba Mamen, o preguntaba Mamen, por los dos imputados, Ana Oramas aclaraba, y no imputados, investigados. Vamos a verlo. Las negociaciones están más en los tribunales, porque no solamente el candidato de Coalición Canaria, también del Partido Socialista están imputados. Y esto sí que es una anomalía democrática, o al menos lo parece. Bueno, están investigados. Bueno, lo puede llamar como quiera, pero está siendo investigado por 3 delitos de presunta corrupción. No, un expediente administrativo de la renovación para que no se suspendiera el servicio de grúas en La Laguna, sin ningún euro de perjuicio para los ciudadanos de La Laguna y con el aval de todos los funcionarios del ayuntamiento. Pero en cualquier caso, ¿no le parece que es una anomalía presentar a un candidato que está siendo investigado por la justicia? Vamos a ver, cuando es un expediente administrativo y tenemos la confianza absoluta de que se vuelva a archivar, porque creemos en la justicia, y tenemos un presidente como Fernando Clavijo excepcional, impecable en su vida política y en su vida personal, y además con un expediente administrativo de éxito, porque no costó ni un euro a los ciudadanos de La Laguna y el servicio de grúas no dejó de funcionar ni un día. Lo que le quiero decir es que esa denuncia fue presentada por el portavoz de Podemos en la ciudad de La Laguna, con una clara intención política, y nosotros confiamos en que vuelva a ser archivado. Ha hablado Ana Oramas lo hemos escuchado ahora, de presentar a un candidato investigado. Mamen Mendizábal hablaba de anomalía, pero la anomalía no solamente por Coalición Canaria, sino porque también está investigado, imputado, decía Mamen, corregía a Ana, investigado Ángel Víctor Torres. Es decir, la primera vez que una situación que se da, hablaba Mamen de anomalía, pero no solamente ahí se quedó la conversación, insisto, sino se avanzó mucho más con Podemos no. Con Podemos no apoyaremos a Sánchez en cualquier negociación, sea programática o sea de gobierno con Podemos, y luego las líneas rojas que marcó de, oye, hemos apoyado al Partido Socialista en ocasiones, hemos apoyado al Partido Popular, pero no va a ser moneda de cambio esto con lo de Canarias. El problema de Clavijo no es lo que digan los otros partidos. El problema es que la Fiscalía Anticorrupción dice lo que dice, o la Audiencia Provincial dice lo que dice. O sea, que por mucho que Ana Oramas diga eso, pero vamos, que hay una cuestión judicial ahí metida. Y bueno, y en función de esa realidad judicial,
pues Ciudadanos ha dicho que va a actuar, ¿no? Yo en la parte política, evidentemente, lo que es evidente que ya el tono en cuanto a esa confrontación constante de Coalición Canaria, del gobierno autónomo con el Partido Socialista, con el gobierno de Sánchez, evidentemente ya parece que ha desaparecido. Es decir, de repente llega un fantasma y ya toda esa bronca y todos sus incumplimientos y el enfrentamiento constante durante la campaña electoral se lo llevó el viento. Eso por un lado. Yo deduzco de las palabras de Oramas que está tendiendo la mano, ¿no?, al gobierno de Pedro Sánchez, a la figura de Pedro Sánchez en cierta medida, y que le está diciendo que será leal, pero que defenderá, que hará oposición con los asuntos que afecten a Canarias. Ahora bien, si no me equivoco, la suma no necesita en este momento los apoyos de Pedro Sánchez a los 2 diputados de Coalición Canaria. Eso es una clave, porque si no me equivoco, lo que estaba pendiente era el papel que iba a jugar Unión del Pueblo Navarro, los navarros, que parece ser que hay un cambio de ficha de apoyos en Navarra, a condición de que ellos se abstengan, y por tanto, si no cambian las cosas, no han cambiado las cosas, no necesitan de los apoyos de los 2 diputados de Coalición Canaria. En cuanto al asunto judicial, evidentemente que yo sé... ¿Y si los necesitara, pregunto? ¿Eh? ¿Y si los necesitara Pedro Sánchez? Evidentemente Pedro Sánchez ya ha dicho que si necesitara incluso esos apoyos, también iba a dar carta libre, carta blanca a sus hombres y mujeres en Canarias para establecer aquellos pactos que decidiesen. Cuando llegue el momento, evidentemente habría que analizar si eso ocurre o no, porque no sé si Pedro Sánchez dejaría acabas de recular, acabas de recular. No. Es decir, él constantemente ha dicho que Coalición Canaria no va a supeditar los pactos en Canarias. Lo ha dicho el propio Pedro Sánchez y la dirección federal. Ahora bien, cuando ocurra, en el caso de que necesitase esos apoyos de Coalición Canaria, habría que ver si van a supeditar, a poner en juego un gobierno de España, un gobierno de Sánchez, porque sus hombres y mujeres en Canarias quieren, en este caso, echar del poder a Coalición Canaria. Pero a día de hoy, si no cambian las cosas, no necesita de esos 2 diputados de Coalición Canaria. El camino, por tanto, está muy abierto. Y en cuanto a la parte judicial, si no me equivoco, el caso Grúas, propiamente la causa del caso Grúas, no se ha archivado nunca, si no me equivoco. Eso por un lado. Cuando hablan de un expediente administrativo, a mí, perdonen que les diga, me recuerda... Ella habló de ese archivo en 2 ocasiones. Me parece que se archivó una ocasión, la jueza Celia Blanco lo archivó. La primera es que fue cuando recurrió efectivamente Santiago Pérez. Claro, porque lo recurrió Santiago Pérez y Rubén Ascani, efectivamente, caso, rectifico. Sí. Cuando hablan de un expediente administrativo, se me viene... El caso, en principio, no tiene similitud, no tiene nada que ver en cuanto a envergadura, pero yo recuerdo en aquella época dirigentes de Coalición Canaria, cuando empezó el primer recorrido del caso Teresitas, hablaban de un expediente administrativo constantemente. Y fíjense ustedes el recorrido que tuvo ese caso judicial. Y Óscar, entonces lo de Ángel Víctor Torres... Vale, no pregunto. No, Ángel Víctor Torres, lo digo porque no me entero. Víctor Torres parece que lo que ha abierto es diligencia para conocer desde el año 2014 qué se ha hecho. Y todavía... que a mí me conste, no han llamado como investigado en este caso a declarar al propio Ángel Víctor Torres. Por cierto, este caso del caso Grúas se está instruyendo en un juzgado y lo investiga la Fiscalía Anticorrupción. No es un expediente administrativo, es un caso de presunta supuesta corrupción. Cuando dice Manolo que es una denuncia de un partido político con fines políticos, el caso de Ángel Víctor Torres lo denunció un dirigente de Coalición Canaria, el consejero Bañola, previamente a un proceso electoral. Pues, ¿verdad? Claro. Sí, dice, o sea, según el PSOE... que Bañola fue el que denunció el asunto, ¿verdad? Sí. Jorge, vamos a hablar de los guanches. De política ya está, No, esto... Venga, vamos con los guanches. Sí, que ayer salió un artículo interesante Muy interesante, en El País, ¿no? De Vicente Olaya, hablando un poco sobre 2 estudios que arrojan luz sobre el tema del origen de los canarios. Cita primero un estudio de una profesora de la Universidad de La Laguna, de Rosa Fregel, que ha estudiado un poco el ADN de los canarios, ¿no? Y establece una serie de relaciones con los guanches. Dice que por vía maternal, analiza en las distintas islas qué relación hay con los aborígenes, ¿no? Y habla de la Gomera, pues un 55, dice, los valores más altos de ascendencia indígena se observan en la población de La Gomera, el 55,5%, en La Palma, el 41%, y después más bajos en Tenerife, el 22%, y en El Hierro parece que no hay prácticamente ninguna relación con
digamos, con los aborígenes, con los orígenes. Con los aborígenes. Y después, bueno, pues habla un poco sobre... O sea, lo que viene a decir es ese porcentaje que nos queda del ADN efectivamente. de los originarios de las islas, los aborígenes. Sí, efectivamente. O sea, que en el Hierro prácticamente no queda ahí ADN guanche. Claro, según dice este artículo... En Tenerife queda el 22%. El ratio más alto en La Gomera. La Gomera. Sí. No sé si tendrá esto algo que ver con los pactos, ¿no? Que podríamos sacar alguna puntilla por ahí, ¿no? Y en La Palma el 41%. ¿Qué más dice ese informe? No, esto es este artículo también dice una cosa curiosa, ¿no? Que, digamos, que de alguna manera durante algún tiempo la imagen del guanche no era la imagen de... Bueno, habla de la relación con el pueblo amasí, con el pueblo bereber, de los guanches, ¿no? Del origen de ahí, ¿no? Y que durante algún tiempo, ¿no? La visión del guanche era de alguien alto, rubio y de ojos azules. Joder, prácticamente, ¿no? Por favor, perfil ya. No me rompas ese mito. Sí. No, de verdad, no me rompas ese mito. No, aquí dice que el guanche se asemeja bastante a los bereberes de piel blanca, más bien cetrina, y ojos marrones o claros, pero vamos, que nada esa gente así altísima, vikinga, ¿no? Y esto yo lo relaciono un poco con una cosa que siempre ha dicho, decía el antropólogo Fernando Esteves, ¿no? Que decía un poco que siempre habíamos, el guanchismo en Canarias siempre había sido un poco guanchismo blanqueador, ¿no? No veíamos al guanche como un africano, ¿no? Sino casi como, bueno, de hecho en algunos estudios de la antropología francesa se hablaba de que el bereber estaba conectado con los pueblos europeos, que era un origen europeo. Pero no, vamos, que el guanche pues es de origen bereber, pero africano, ¿no? Y nada de vikingo, ¿no? Y después, el segundo estudio que menciona el artículo, pues es, un libro que es de Farrugia de la Rosa, un poco hablando de las oleadas de llegadas de los guanches a Canarias. Primero, hace unos 2.500 años, y la segunda gran oleada en el siglo I, ya en la época del Imperio Romano. Y no sé, pues me parece interesante que se hable sobre este tipo de cosas, que además siempre despiertan mucha controversia, ¿no? Antropológica y arqueológica. Mucho debate, ¿no? sí. Yo me acabas de... Es verdad, lo del rollito blanqueador es verdad. Y lo del rollito vikingo también. Yo soy blanco... No, pero te iba a decir, compadre, a lo mejor... Tu ADN pertenece a ese 22%. No. A ver cómo decimos que el rollo es blanqueador. En tu caso... Yo me apellido de primero Verástegui y de segundo Wood, o sea que yo creo que guanche no debo tener, a lo mejor tengo un 5% por ahí, pero no mucho. Jorge y Óscar, gracias. Hoy, Manuel, el 80% de los trabajadores del Hospital Universitario de Canarias en Tenerife protagonizaron una jornada de huelga denunciando el desmantelamiento de la lista de contratación, que podrían perder el trabajo unos 4.000 trabajadores de LUC en Tenerife. Hablan en este caso de que el 40% de los contratos son temporales, que hay un déficit de 600 trabajadores en el hospital universitario. Durante la jornada protagonizaron el 80% que participó en esta jornada de huelga un referéndum. ¿Quieren los trabajadores que cesen, que dimita Soledad Pastor, la gerente del hospital universitario? El 99% de los trabajadores de LUC votaron que tiene que dimitir Soledad Pastor como gerente del hospital universitario. Bueno, más información a través de nuestra web mirametv.com y sigan nuestra programación. Y de vez en cuando hagan lo de Jorge, tirar por ejemplo, del País, de Cultura, y leer ese estudio. 2 estudios arrojan ese artículo. Luz sobre el misterioso origen de los guanches. Bueno, lo bueno de todos estos artículos es que siguen generando ese debate y nos hace pensar sobre nuestros antepasados. ¿Más bereber de blanquito? Nos vamos. Adiós.